¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, ha tenido un pequeño crecimiento, se ha registrado un pequeño crecimiento del mes de noviembre. Esto es una buena noticia, esto todavía hay que tomarlo con pinzas porque cuando vemos el acumulado no están así. Sí. A ver, si nosotros hemos acumulado últimos 12 meses o el acumulado enero-noviembre, vemos caídas, ¿no? Alrededor del 0.5% más o menos, ¿no? Entonces, eso va en línea con esperar que a cierre de año estemos en 0.6%. Y uno dice, noviembre ha sido positivo, esa es una buena noticia, se viene el rebote, etc. Y hay que tener cuidado con eso, porque en parte la caída que venía en meses anteriores había sido muy fuerte debido a las contracciones en los sectores agro y pesca, ¿no? Que en esta vez han crecido. Sin embargo, siguen cayendo y siguen teniendo contribución negativa sectores que son muy importantes en la demanda y en la generación de empleo, ¿no? Estamos hablando de construcción, estamos hablando de servicios financieros y estamos hablando de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, estos sectores son los que están guiando negativamente los resultados, ¿no? Ajá. Entonces, cuando escuchamos o leemos, por ejemplo, el tuit del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, diciendo, bueno, hemos tenido un desempeño positivo, lo señaló ayer, coincide justamente con el reporte del día de hoy, de un crecimiento de 0.3%, 0.29%, y que ya iniciamos, digamos, un rebote, ¿no? Vamos a ver en los últimos meses un desempeño positivo del mes de diciembre y no sé si de repente para el mes de enero. ¿Es así, Juan Carlos? O sea, Bueno, ¿de verdad estamos ya entrando a un terreno de optimismo y de positividad del marco económico? A ver, la palabra clave, y tú la has mencionado, es rebote, ¿no? Porque uno podría decir, o el gobierno podría decir, sí, esto es efecto de nuestras medidas, ¿no? El punche, el tema unidos, etcétera, pero es más que nada un rebote. Consideremos que diciembre 22 y enero 23 fueron meses que estuvieron castigados por el tema de los conflictos sociales, las protestas que hubo después del cambio intempestivo de gobierno, que si comparamos contra esas bases bajas, nos van a dar diciembre 23 y enero 24 mejores, ¿no? Porque ya no tenemos ese efecto negativo. Entonces, comparando contra el bache, van a salir tasas positivas, ¿no? Entonces, Acá hay un detalle para contarle a la gente. Se mide o se compara noviembre del 2023 versus noviembre de 2022 y lo mismo, diciembre del 2023 versus diciembre, no es con el mes anterior. O sea, no. Ese es un tema bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos en países desarrollados, Estados Unidos, cuando dice su tasa de crecimiento, ellos comparan cada trimestre contra el trimestre inmediatamente anterior, después de haber hecho una corrección estadística que se llama desestacionalizar. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos un diciembre malo, por ejemplo, contra un noviembre bueno, ¿ya? Por ejemplo, el año 2022, ¿no? Entonces, en ese momento, el sector, todos los sectores económicos fueron castigados en diciembre y entonces uno, si hacía esa comparación, a pesar de eso, podía notar que diciembre resultara mejor que noviembre si no hacía el factor estacional. Hay que hacer ese ajuste, ¿no? Entonces, el tema con el ajuste estacional es que no es universal, ¿no? Hay distintos criterios para hacerlo y puede haber tantos ajustes estacionales como analistas que pongan a hacerlo, ¿no? Entonces, allí, digamos, nos basamos en la desestacionalización que sigue el BCR, porque si comparamos con la del INEI, incluso son diferentes. Cada uno tiene su propio índice desestacionalizado, son diferentes. Si nos guiamos con los del BCR, ¿qué es lo que tenemos básicamente? ¿No? El año 2022 ya la economía se iba enfriando antes del cambio de gobierno, ¿no? Se acentuó la caída después del cambio de gobierno, hubo una ligera subida, pero mínima, ¿no? Y entre mayo y junio agarramos una meseta en la que prácticamente nos hemos quedado el resto del 2023, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos cada mes contra el mismo mes del año anterior, estamos más abajo. Pero si comparamos contra los meses anteriores, es prácticamente estancado o ligeramente una subida, ¿no? Entonces, claro, depende de qué cosa en lo que exacto, porque el año pasado, en diciembre, ¿qué tuvimos? Tuvimos el tema de las protestas. El 22, ¿no? Dices. El 22, perdóname, el 22, porque es lo que vamos a obtener ahora en diciembre del 2023 y se va a comparar con diciembre del 2022 y claramente... Claro, este diciembre que acaba de pasar no tuvimos protestas, no tuvimos cierres, no tuvimos ese golpe de cancelaciones de hospedajes y demás, no tuvimos un Yaku,
para el mes de enero-febrero, ¿no? Como lo vimos de repente en el año 2023 versus el 2024. Entonces, sí va a haber, digamos, cierta distinción porque ya no vamos a tener, no tenemos Yaku hasta ahora y ojalá se mantenga así. No tuvimos cierre de carreteras en diciembre del año pasado, entonces claramente vamos a observar un terreno positivo, ¿no? Diciembre, enero, febrero, y no por eso, digamos, significa que ya estamos en una primavera económica. No, al contrario. Si nosotros vemos, por ejemplo, las encuestas de expectativas, las empresas todavía están en el corto plazo un poco incierto el panorama, no ven que haya una mejora en el corto plazo, aunque si uno mira a 12 meses y no a 3, ya la cosa mejora, ¿no? Entonces es como que están esperando que todavía en el corto plazo haya efectos negativos que pueden ser de varias índoles, no puede ser choque de oferta, climáticos, sí, o también puede ser el hecho de que a esperar si de repente un poquito más mejora la cosa, empieza a haber un choque de inversión positivo, Juan Carlos, ya deberíamos estar, digamos, con una mirada más aguda de lo que podría mostrarnos de repente un comportamiento constante. Es decir, a partir de mayo de este año, si vemos un crecimiento constante hacia arriba, ¿podríamos hablar ya de una recuperación? Hay que tener en cuenta nuevamente el factor estadístico. Mayo del año pasado y julio del año pasado tuvieron caídas muy fuertes, caídas de más de 1%. ¿No? Entonces, uno podría decir, ya este año 2%, qué bien, ya estamos en recuperación, pero siempre teniendo en cuenta que está esa distorsión estadística, ¿no? Entonces, lo que sí uno podría pensar es de que ya en el segundo trimestre de este año, uno podría empezar a comparar ya contra, digamos, situaciones un poquito más estables, donde se concentraron menos factores negativos, pero pensemos que el 2023 fue bien atípico, ¿no? O sea, a lo largo del año hubo choques de distinta naturaleza que no se dieron todos juntos, ¿no? Se fueron distribuyendo a lo largo del año, ¿no? Entonces, si no era el tema de los conflictos sociales, era el tema de choque climático, el Yaku, y si no era el Yaku, era el tema de la escasez de fertilizantes que hizo mella en la producción agrícola en mayo. Entonces, hubo un poco de todo. Exacto. Entonces, va a ser un poquito difícil, ¿no?, comparar, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Una, nosotros tenemos ahorita un ritmo de crecimiento potencial, es decir, cuánto puede crecer la economía sin que se genere inflación, cuando todas las personas que quieren trabajar consiguen trabajo y cuando se usa plenamente el capital existente, ¿no? Entonces, nuestro ritmo de crecimiento potencial es 2.7%, ¿no? El año pasado estuvimos por debajo, eso fue negativo, y este año las expectativas son que estemos por debajo de eso, ¿no? Entonces, mientras no estemos hablando de crecimientos que estén por arriba del 2.7, puede ser algún mes puntual donde tengamos, que bien, mira, 2,5%, 2%, etcétera, porque se están comparando contra la base baja, pero eso no significa que ya hemos pasado la ola y que estamos bien, sino tengamos en cuenta que nuestro potencial es 2,7, ¿no? Sin efecto compuesto, pero pensemos, entre 2 años deberíamos estar creciendo 5,4%, sin efecto compuesto. Entonces, si el año pasado fue un negativo de 0.6, deberíamos estar hablando de este año aspirar a crecer 6%. Claro, y no hay algo que no va a pasar. Así es, no hay ningún analista ni el gobierno piensa en eso. Nadie piensa en eso. ¿Por qué? Porque estamos todavía muy por debajo. Bueno, va a ser un año probablemente complicado porque el banco, justo ahora que mencionábamos, el Banco Central de Reserva tuvo un crecimiento de 3% para este 2024, el MEF también 3%. El Banco Mundial nos ha dicho un ratito 2.5 de pronóstico para este año. Todavía hay factores que nos pueden jugar en contra de repente en lo que resta del 2024, porque algunos dirán, pero Valeria, está el tema, por ejemplo, del aeropuerto Jorge Chávez, el tema de Chancay, ¿eso no podría revertir un poco estas cifras? Sí, a ver, yo diría que el punto de partida es favorable, ¿no? Disipando los choques negativos que hubo el año pasado, eso nos da margen para que este año, sin hacer nada, tengamos un crecimiento que esté alrededor de 1.3, 1.4, sin hacer nada, ¿no? Pero además es de esperarse que este año la tasa de referencia siga bajando, ¿no? Ya empezó a bajar en enero y sigue bajando, seguiría bajando el resto del año. Entonces, eso debería ayudar a dinamizar, por ejemplo, el sector construcción, que es uno de los que más ha caído el año pasado. Construcción tiene un factor favorable en la medida de que, uno, es generador intensivo de empleo
Y dos, está muy interrelacionado con otros sectores. Entonces, en la medida que construcción mejore, eso puede ayudar a comercio, puede ayudar a servicios, puede ayudar a manufactura y puede haber ahí un efecto positivo, ¿no? Entonces, por eso, nosotros en Fase Consultores estamos esperando un crecimiento para este año de 2,4%. Es decir, alrededor de un punto, ¿no?, por efecto favorable de dinamización de demanda que el año pasado estuvo muy débil. Ahora, cuando vemos el acumulado de enero-noviembre, Juan Carlos, vemos todavía una caída, estamos en terreno negativo todavía, de 0,57%, si es que la memoria no me falla. El televidente podría preguntarse, ¿entonces seguimos en recesión todavía? Esa es una discusión bien interesante, ¿no? Porque el gobierno demoró mucho en aceptar que estábamos en recesión y ahora, ¿no?, uno podría decir, ya la caída ya no es tan severa, porque justamente como te decía, comparamos contra el mismo trimestre del año pasado, ¿no? Entonces, eso es un poquito distorsionador si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que el gobierno reconoció que estábamos en recesión, cuando veemos el término desestacionalizados, la recuperación ya estaba en marcha, ¿no? Entonces, ahora, es una recuperación bien lenta, porque básicamente ya hemos dejado de caer y estamos asomando la cabeza fuera del bache, pero nos falta sacar el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es que ese es el proceso que necesitamos, el empujón, alguien que nos ayude a salir de ese bache. ¿Y quién es ese alguien que nos puede ayudar o qué es ese algo que nos puede ayudar? Además de la inversión privada, además del tema de la confianza que pues el año pasado lo hemos escuchado por montones en todos los discursos del ministro de Economía y del Premier. Pero ¿realmente hay acciones concretas para revertir o fortalecer ese algo que nos puede sacar de este hoyo? Bueno, básicamente a lo largo del año pasado estuvimos esperando eso. Se hablaba mucho del papel de la inversión pública y no de la privada, ¿ya? Y ahí había, digamos, varios puntos de partida medio complicados, ¿no? La inversión pública no depende fundamentalmente del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces, no dependía. Lo otro no estaba presupuestado. Si uno se fija en el presupuesto y si uno se fija en la ejecución, estamos hablando que en términos nominales es un crecimiento menor al de la inflación, con lo cual en términos reales la inversión pública se estaba esperando de partida que no tuviera una dinámica que fuera suficiente para jalar, ¿no?, al sector privado. Y segundo, y tercero, la inversión pública es más o menos la cuarta parte de la inversión privada, entonces no tiene tracción suficiente. Entonces, ¿de dónde viene el impulso para la inversión privada, ¿no? Por un lado, como mencionaba, va a ayudar en algo la bajada en las tasas de interés. Claro, pero, para poder dinamizar, ¿no? Así es. Pero todavía, digamos, falta un proyecto emblemático, algo que mueva la aguja. Así es, el 2018 Quellaveco cayó del cielo y generó, digamos, expectativas. Y de hecho, el crecimiento, ¿no?, de la minería, de este cuadro que saca el INEI, cuando uno empieza a revisar este PDF, este documento que es bastante largo, dice la producción de cobre, de molibdeno, de zinc, pero cuando hablamos de la producción de cobre, justamente Quellaveco que empezó a funcionar en septiembre del 2022, o sea, ya no tenemos otro proyecto tan grande como este. Estamos hablando de ampliaciones de minas, pero no de la construcción de cero de una mina como lo fue Quellaveco. Así es, o sea, esos impulsos, que crezca minería 10% a 2 dígitos, eso ya no va a pasar, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Minería está casi al nivel máximo que había tenido antes de la pandemia, ¿ya?, pero con una composición que ha cambiado de manera radical, ¿no? O sea, ahora básicamente la producción minera es prácticamente la mitad cobre y el resto de productos representa la otra mitad, incluyendo petróleo, gas, etcétera, ¿ok? Si nosotros comparamos contra ese máximo del 2019, estamos prácticamente el total similar, pero cobre está 10% arriba y todo lo demás está 10% abajo de lo que fue el récord del 2019. Entonces, sobre eso, entonces, ¿qué quiere decir? Dependemos mucho de cobre. Dependemos mucho de cobre y cobre, ¿quién lo compra? Fundamentalmente China. Dependemos mucho de China, entonces. A ver, solamente para cerrar, Juan Carlos, el tema Petroperú. ¿Qué tanto podría impactar a la inversión privada? Porque ya estamos viviendo acá algunos comentarios de gremios como Comex, por ejemplo, criticando la posibilidad de darle nuevamente un salvavidas a esta empresa estatal. Sí, a ver,
Y lo primero que hay que tener en cuenta es de que ya el año pasado hemos tenido un déficit por encima de la meta, ¿no? Y eso quiere decir que la posición fiscal se ha debilitado. O sea, hemos gastado más de lo que ingresa. Hemos gastado, así es, ¿no? Por una falla, digamos, en el presupuesto, en el sentido de que se estimaba recaudar mucho más de lo que finalmente se recaudó. Entonces ahí se generó ese bache. Sobre ese bache, pensar en dar un salvataje adicional a Petroperú después del que ya ha habido el año pasado, significa seguir erosionando la caja fiscal, seguir aumentando el déficit sin que se vea nada a cambio, ¿no? De partida ya ha sido un proyecto caro, de partida, digamos, en los últimos 10 años, la matriz energética mundial está cambiando. Hace 10 años no se pensaba tanto en el auto eléctrico como ahora, entonces ya de por sí esa rentabilidad estimada, así es, esa rentabilidad estimada de una refinería hace 10 años, ahora es otra, ¿no? Y además se habla de una capacidad de refinamiento de petróleo que no producimos, entonces necesariamente tendríamos que importarlo, con lo cual no hay, digamos, visible un efecto positivo que signifique que este ha sido un buen proyecto y que eso va a ayudar a que la empresa se reflote, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que signifique nuevos recursos hacia Petroperú va a ser un gasto fiscal, un costo fiscal que vamos a terminar pagando todos los peruanos al final. Juan Carlos Sodar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en esta tarde, director de FASE Consultores.